Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el abogado, profesor universitario y precandidato presidencial del Partido Socialista, Fernando Atia. Fernando, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias, un gusto estar aquí en Iquique Televisión. Uno de los ideólogos del movimiento del 2011, se ha señalado Fernando Atia, ¿cierto?, promotor de la Asamblea Constituyente, en fin, ha estado, digamos, detrás de estos movimientos, ¿cierto?, y de este clamor ciudadano porque haya cambios en el país. A la luz de lo que ha pasado, digamos, con esta reforma universitaria, por ejemplo, ¿tú dirías que ha valido la pena, digamos, todo esto? Yo creo que indudablemente hay una demanda de transformaciones que ha encontrado problemas en ser reconocida y manifestarse. Yo creo que el programa del gobierno de Michelle Bachelet era un programa que recogía varias de esas transformaciones importantes, nueva constitución, derechos sociales, y que al principio comenzó a desplegarse y después, bueno, después pasó todo lo que todos sabemos que pasó. Vino el caso que afectó el apoyo que tenía ella personalmente, el caso Cabal. Empezaron a surgir estas personas que habían firmado un programa que no habían leído. La oposición que recibió ha sido, creo yo, inmisericordia, y entonces el programa de transformaciones no se ha implementado, no se ha desarrollado, o se ha desarrollado en algunas dimensiones solamente, y lo que queda ahora es hacer un arqueo, ¿no? Decir, mire, se ha avanzado en la dirección correcta aquí y allá. Yo creo, por ejemplo, en educación escolar, con la ley de inclusión se produjo un avance significativo. En otras áreas se ha producido mucho menos o nada, y entonces, pero la necesidad social de esa transformación sigue urgente, creo. Pero cuando se vieron estas transformaciones, cuando salió la gente a las calles, ¿cierto?, cuando salieron miles de personas, miles de estudiantes que además empezaron a salir además con los padres, también con los abuelos, y ya esto no solo era, digamos, una reforma educacional, sino que era una reforma más de fondo, digamos, ¿cierto?, en el sistema que nos gobierna, en el modelo que tenemos acá. De alguna manera, ¿cierto?, uno tenía una cifrada esperanza, ¿cierto?, en que efectivamente se iban a producir cambios importantes. Exacto. Y tenemos, digamos, una reforma universitaria donde las universidades privadas, ¿cierto?, primero se pusieron tenazmente y después terminaron, digamos, subiéndose a un carro donde además se les garantiza, ¿cierto?, el ingreso que antes a lo mejor había que pedirle apoderado por apoderado, claro, ¿cierto?, claro, a los estudiantes, y ahora el Estado se los va a dar. Entonces, no era esto lo que se prometió, no era lo que la gente quería, digamos. No, por eso yo creo que, por eso yo separo la ley de inclusión. Yo creo que eso sí fue un avance. O sea, que ahora podemos pensar la educación en un espacio en que no se justifica que haya provisión con fines de lucro, o que no haya selección, o que no haya copago. Yo creo que es un avance significativo. Pero efectivamente, yo creo que no se puede decir lo mismo de lo que se ha avanzado en gratuidad, ¿no? Porque la forma en que se ha avanzado es una forma que más bien ratifica el modelo existente, ¿no? Está bien, es un subsidio más grande, es verdad, y eso beneficia a un montón de personas, por supuesto, y eso uno no puede ser ciego a eso, y eso soluciona muchos problemas, pero desde el punto de la forma de entender la educación, sigue siendo entendida una mercancía con un subsidio más grande. Y claro, el resto de la reforma de educación superior, yo dificulto que avance mucho, así que yo creo que ese es uno de los grandes... ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer, digamos, en un eventual gobierno, digamos, ¿cierto?, de la nueva mayoría, encabezado por usted, o por Insulza, o por Ricardo Lagos, o por Alejandro Villares, en fin? Profundizar esto, seguir con estos cambios a medias tintas, consensuar. La ADC, cada vez, ¿cierto?, que se plantea el tema, ellos se ponen en la vereda opuesta, ya lo decía usted. Respecto a esta reforma, hay una incertidumbre bien grande. ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno? Bueno, yo creo que no es indiferente si el candidato de la nueva mayoría soy yo, o es José Miguel Insulza, o Ricardo Lagos. Ya. Precisamente ¿Hay una diferencia? Sí, yo creo que sí. Independiente, pues, lo que yo creo que es importante es tener presente dos cosas. Una es que es necesario un cambio, una transformación significativa, que signifique una transformación de la lógica neoliberal con la cual hoy día funcionamos, ¿no? Y la lógica neoliberal es que, en principio, todo tiene que estar organizado conforme al mercado, todo es mercancía. Y para el que no puede comprar, a veces, como en el caso de educación, recibe un subsidio gratis. Y yo creo que lo que hay que pensar es que hay ciertas esferas. Esto no es una cuestión de que uno esté en contra del emprendimiento, que uno quiera hacer Corea del Norte, ni ninguna de esas tonterías que se están diciendo por ahí. No se trata de que uno no crea en la empresa privada, se trata de que, mire, no en educación, no en salud, no en seguridad social. Esa es la primera cuestión, esa es la envergadura del cambio que hay que hacer. Y entonces la pregunta es, las transformaciones que
usan formas que ratifican un modelo de mercado, como por ejemplo una gratuidad que se da en la forma de un subsidio más grande. Bueno, eso no son las transformaciones que hay que hacer. Ahora, la otra cuestión que uno tiene que notar es que yo creo que, y esa es una cuestión que está cada día más clara, es que la política que hoy día tenemos no está a la altura de ese desafío. Entonces, la política hoy día es vista como lejana, como una cosa de los políticos, y que no tiene capacidad transformadora. En el tema previsional, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Siempre, ¿cierto? Uno habla con distintos líderes políticos, ¿cierto? Hemos conversado también aquí en el canal con muchos dirigentes, en fin, y señalan que no hay dinero para hacer una reforma, ¿no? Para realmente mejorar las pensiones de los chilenos ya no hay plata, ya se hizo la reforma tributaria, habría que hacer otra reforma tributaria, no sé de dónde sacar las lucas, digamos. ¿Es eso tan así o es que hay mucho temor a cambiar este sistema, digamos, fundamentalmente de capitalización? Individual, sí. O sea, un modelo neoliberal como no existe en otra parte del mundo. Está bien, en todos los países hay una parte del sistema, hay posibilidades de ahorro individual, pero un sistema que esté estructurado sobre el ahorro individual, eso no existe. O sea, eso es otra demostración de... ¿Y cómo se hace ese cambio? ¿Hay recursos para hacerlo? ¿Se pueden sacar de algún Claro, lado? si uno piensa que el cambio del sistema de pensiones es un cambio que tiene que cambiar el sistema de un día para otro, es imposible, creo yo. Eso no se puede hacer. Ahora, uno debería entonces pensar cómo transformar ese sistema de un modo paulatino, cómo iniciar un camino que lleva a la transformación de ese sistema. Y yo creo que ahí hay dos cuestiones que son, hay tres cuestiones que son clave para enmarcar la discusión, porque después viene una parte de una discusión que es extraordinariamente técnica, ¿no? De cómo se puede organizar exactamente, etcétera. Pero las tres cuestiones son las siguientes. Primero, un sistema de seguridad social tiene que ser un sistema de seguridad social. Eso nos parece muy extraño, ¿no? De perogrullo, ¿no? Exacto. Nosotros no tenemos un sistema de seguridad social, nosotros tenemos un sistema de seguridad individual, ¿no? Que según su autor es una especie de Mercedes-Benz. Pero nunca pensaron, porque esa es parte del dogmatismo neoliberal, nunca se preguntaron si el sistema que funcionaba en un seminario en la Universidad de Chicago servía para un país como Chile, con la estructura del trabajo que tiene Chile. Muchos de los que hoy día están pensionando son personas que pasaron por largos periodos de desempleo, no porque fueran tontos o porque fueran incapaces, sino porque la economía chilena pasó durante los 80, que fue cuando ellos empezaron la vida laboral, por un proceso de ajuste que implicó altas tasas de desempleo. Y entonces ahora están pagando ellos el precio de ese ajuste. ¿Por qué lo tienen que pagar ellos? El sistema de capitalización individual hace que el ajuste de la economía chilena que pasó por los 80 lo tengan que pagar individualmente en la forma de dependencia y pobreza los pensionados de hoy. Y eso es intolerable. Los economistas ligados al Partido Comunista, ¿cierto? Las organizaciones y las fundaciones que tiene, de repente entregan unas cifras, ¿cierto? Cifras macro, y pareciera que la situación o la solución del tema es bastante rápida, digamos. Me acuerdo del Frafra, digamos, con este tema de la OEF en 5 minutos. En 5 minutos, sí. ¿Es tan así? ¿Estas cifras son reales o están manejadas de alguna manera que se presentan como se presentan? No, yo creo que muchas de esas cifras son reales. Yo no creo que la solución, sin embargo, sea una cuestión que se pueda hacer a la manera del Frafra, ¿no? Okay. Pero yo creo que entonces, la cuestión central es, para que sea un sistema de seguridad social, tiene que tener elementos de solidaridad de verdad. Yo creo, por ejemplo, que ese 5% que se ha anunciado de una cotización adicional patronal, tiene que ir a un sistema de reparto, que tendría otra ventaja. Que si fuera algún sistema de reparto inteligentemente diseñado, porque aquí también hay mucho que depende de cómo se diseñan las cosas, pero si fuera un sistema de reparto inteligentemente diseñado, eso significaría ya que un tercio del sistema pasa a ser de reparto, ¿no? Y permitiría aumentar las pensiones ahora, no en 40 años más. Y yo creo que esa es la segunda condición. La primera es que tiene que ser de seguridad social, la segunda es que tiene que producir una mejora en las pensiones ahora, no en 40 años más. Y la tercera es que yo creo que parte de la indignación ciudadana reside en el hecho de que lo que para los afiliados, o muchos de ellos, es una especie de amenaza de que al fin de su vida laboral lo que tienen que esperar es dependencia y pobreza, lo que para muchos afiliados es eso, para las AFP es una oportunidad de hacer unos negocios que cualquiera se soñaría. Es decir, la rentabilidad que tiene esto para las AFP es exageradísima. Y eso yo creo que rompe la reciprocidad mínima de un pacto social. Los partidos, ¿cierto?, tienen que reinscribirse, se les está acabando el plazo ya, el 14 de abril, en fin,
Y van a ser partidos, ¿cierto?, que parece que van a llegar al límite, digamos, 18.000 personas, un poco más o menos, digamos, que es lo que se necesita. Partidos que tenían 100.000 militantes, teóricamente, digamos, ¿cierto?, en el sistema antiguo. Hay un descrédito, ¿cierto?, hay un divorcio absoluto entre los dirigentes políticos y la ciudadanía. ¿De qué manera se construye, cierto, un país que requiere todas estas cosas que estamos conversando y muchas otras, por supuesto, con estos partidos, digamos, que no tienen ningún respaldo ciudadano? ¿Cómo va a ser Chile de aquí, digamos, ¿cierto?, a 4 años más, 5 años más? Con estos partidos, con esta política, que tampoco tiene ningún aprecio ciudadano, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta central. De hecho, yo preguntaría, ¿qué son los partidos políticos que tenemos? En el mejor de los casos, el Partido Socialista, mi partido es el que ha zafado mejor de esto. Sí. Pero no tiene, ya cumplió, digamos, el mínimo. No tiene 70.000 firmas. No, claro. ¿No? Está también ahí. Entonces la pregunta es, todos estos partidos que han sido tan importantes durante los últimos 30 años, que de ahí han salido ministros, presidentes, ¿qué son? Si no pueden, después de un año de esfuerzo, juntar 15 o 18.000 firmas de ciudadanos que digan yo estoy con usted. O sea, este es mi partido. Es pura apariencia. Parece que son muchos de ellos chapas. Sí. ¿No? Y claro, eso hace que sea todo más difícil. Chile necesita una política nueva. Surge un frente amplio, surgen algunos líderes nuevos, ¿cierto? Por ahí hay unos sociólogos, en fin, algunas personas que se han empezado a meter en la política, muy jóvenes, la mayoría de ellos. ¿Hay alguna opción ahí, digamos, se puede instalar un grupo, digamos, importante que lidere o de alguna manera, ¿cierto?, no sé, al cual a lo mejor incluso se podría sumar, no el Partido Socialista, el área suya, digamos, la línea suya? ¿Hay espacio para renovar, digamos, el liderazgo político? Bueno, esto se conecta con lo anterior. Chile necesita una nueva política, necesita nuevos actores políticos. Yo creo que eso significa que Chile necesita una nueva constitución, porque una constitución es lo que constituye lo político, la política. Y en ese contexto yo creo que es saludable que aparezcan nuevos actores políticos. Nosotros miramos con interés lo que está pasando entre los grupos que están intentando formar el Frente Amplio. Nosotros creemos que el proyecto de mediano o largo plazo de ellos es bastante similar, va en la misma línea que el nuestro. Y por lo tanto yo creo que hay que... yo espero que ellos tengan éxito, que se pueda conformar y que eso ayude a la conformación de una fuerza política de izquierda relevante, donde yo esperaría que partidos como el Partido Socialista, por cierto, estuvieran. Ahora, a propósito de la nueva Constitución, se hizo todo un trabajo, en fin, se citó a la gente, se invitó, mejor dicho. Aquí en Iquique llegaron 200 personas a un cabildo ciudadano, al último que se hizo. Y uno dice 200 personas, en una ciudad que tiene 300.000 habitantes, algo no, ¿cierto? No fluyó, hay algún problema con el tema. ¿Es representativo lo que se hizo realmente o hay que prácticamente partir de nuevo con esto? A ver, respecto a eso diría que, por un lado, lo que hay es lo que hubo, la razón por la cual la participación fue como fue. Bueno, fue que muchos ciudadanos, yo supongo, pensaban, nos están invitando a discutir algo, pero después, ¿qué va a salir de esa discusión? Después esto va a entrar en la cocina de ellos. No tiene sentido ir, digo. Claro. Ahora, sin embargo, yo creo que ese proceso, porque igual fueron en el país, no sé, algo más de 200.000 ciudadanos, ¿no? O sea, tomando en cuenta los encuentros locales autoconvocados. Yo creo que fue una experiencia de discusión ciudadana que es valiosa, ¿no? En que muchos ciudadanos pudieron ver que la discusión constitucional no implicaba que íbamos a llegar a las manos, que íbamos a encontrar unos desacuerdos que nos iban a impedir seguir tomando café juntos. O sea, que era posible discutir políticamente. Yo creo que ese aprendizaje es importante. ¿El proceso cómo viene? ¿Viene como se pensó o hay que cambiarlo? Lo que viene ahora del proceso constituyente yo creo que no tiene mucho destino. Es decir, porque yo creo que este proceso anunciado, todo el proceso entero, fue el resultado de una negociación dentro de la nueva mayoría entre quienes querían nueva constitución y quienes no querían nueva constitución. Y los que no querían nueva constitución dijeron, ya, está bien, hagan la discusión anterior, pero que esto después se vaya al Congreso, porque en el Congreso lo estará esperando algún senador con gorro de chef. Entrará a su cocina, a la cual ya estamos notificados que no todos cabemos ahí. Entonces, entre 4 paredes, en esa cocina, harán un proyecto y lo presentarán otra vez al país diciendo con las manos alzadas, ahora sí que sí tenemos una constitución que nos une, etcétera. Y esta vez nos vamos a dar cuenta que eso no es así, no en 2 o 3 años después, creo yo, sino más bien en 2 o 3 días después, o 2 o 3 horas después. Y eso va a acrecentar la deslegitimación de la política. Hasta que se haga evidente que la nueva constitución no puede salir de esta política que está tan desprestigiada, tendrá que salir de algo así como una asamblea constituyente.
Ok, bueno, podríamos seguir hablando, ¿cierto?, Sí, largo sobre sí, muchos siempre temas, pero ocurre así. se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle al abogado y profesor universitario Fernando Atria que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Fernando Atria, precandidato presidencial del Partido Socialista.